Siguiente moción presentada por el Grupo Municipal de CEC en el sentido de instar al Gobierno de Aragón a que solicite e inicie el procedimiento para la firma de un convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social que permita asumir la gestión del ingreso mínimo vital. Muy bien, pues si les parece, señor Domínguez, cuando quiera usted, tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, señor Loren. Bien, la pobreza, las situaciones de pobreza, lamentablemente, siguen muy presentes en el día a día de nuestra ciudad. Pese a la mejora de los datos en relación a las tasas de pobreza de los últimos años y la mejor posición relativa que tiene tanto Aragón en global como la ciudad de Zaragoza en concreto, lo cierto es que sigue habiendo unos datos que, comparativamente además con Europa, son muy importantes y claramente inaceptables. El ingreso mínimo vital, lo voy a dejar claro desde el primer momento, ha supuesto un importante avance en las políticas sociales al garantizar un derecho subjetivo, un nuevo derecho subjetivo que mejora las condiciones de la ciudadanía y mayor situación de riesgo de pobreza. Es un derecho subjetivo que financia la seguridad social y que, por tanto, fija mínimos comunes por primera vez en toda la ciudadanía española, garantizando la igualdad. Y hablamos de igualdad de verdad, no de esa de la que hablábamos antes en su moción, igualdad de la que afecta directamente a la ciudadanía. El IMV se aprobó, el ingreso mínimo vital se aprobó en 2020 con el voto a favor de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, siempre tan preocupado por la defensa de los más vulnerables y la consolidación de derechos. Y, como hemos dicho, supuso un importante avance. Un avance que, entre otras medidas, ha permitido que, tras la pandemia, según los estudios de la Red Española de Lucha contra la Pobreza, un 1,5, un millón y medio de personas hayan evitado entrar en situación de pobreza. Pero, como es bien sabido, no todos son luces en esta prestación, sino que también tiene algunas carencias. En primer lugar, el IMV supuso un daño colateral importante en otras prestaciones. En Aragón, la implantación del IMV supuso la desaparición del ingreso aragonés de inserción y la creación de una cosa que se llamaba la prestación aragonesa complementaria al IMV, la PACIM, que desde Zaragoza en Común las entidades como Cáritas y el Espacio de Derechos Sociales criticaron ampliamente por su parquedad. De hecho, cotidianamente se la llamaba la Parco en muchos espacios. Y fue una prestación que, de hecho, lo que hizo fue empeorar las condiciones del ingreso aragonés de inserción en cuanto a las personas que podían acceder, a las características de las personas que podían acceder, las deducciones en el cómputo, etcétera, etcétera, lo que en realidad suponía no una prestación complementaria que venía a cubrir huecos que dejaba el IMV, sino que realmente dejaba mucha gente fuera y no servía para complementar esa prestación, o no sirve, de hecho, ahora mismo. De hecho, recientemente, como denunciaba hace pocos días la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, esa misma que establece el ranking de ciudades excelentes en servicios sociales, en la que Zaragoza ya no forma parte, pese a haberla liderado en 2016, hablaba de cómo la inversión en rentas mínimas en Aragón había caído un 84,5% a lo largo de estos años, liderando ahora sí el ranking de ciudades, de comunidades en este caso, perdón, junto a Madrid, pero en la cola directamente. Esta prestación apenas cubre un 13% de las personas bajo el umbral de pobreza y apenas supone un 2,5% de gasto medio por titular en relación a la renta media. Todo esto hace que el ingreso mínimo vital se haya convertido prácticamente en la única política pública de garantía de ingresos y de lucha contra la pobreza que tenemos entre nuestras manos, porque evidentemente, la mera gestión de ayudas de urgencia, amén de que no se gestionen ni se ejecuten, los bancos de alimentos, etcétera, etcétera, no pueden considerarse una herramienta, una política pública de lucha de la pobreza, de garantía de ingresos, sino un simple parche. Estos avances que decimos que supuso el ingreso mínimo vital tienen problemas también en su implementación. Aunque estaba concebido para dar respuesta a las poblaciones más precarias, a la franja más precarias, ha demostrado muchas limitaciones al no haber alcanzado aún a la población objetiva que se marcó hace casi 4 años. El número de potenciales usuarios beneficiarios del ingreso mínimo que no lo solicitan es muy alto debido a las barreras de acceso, a las limitaciones burocráticas, etcétera, etcétera. Según el segundo informe de opinión de la AIREF en relación a esta prestación,
A finales de 2022, 283.000 hogares eran beneficiarios del IMV frente a los 800.000 que podrían percibir esta prestación. Con lo cual, la ratio de no solicitantes es de un 58%. Si hablamos del complemento de ayuda para la infancia, podría haber alcanzado a 1,5 millones de hogares, aunque solo lo ha hecho a 274.000, un 76% de personas, de potenciales usuarios que no acceden a la prestación. Además, hay un alto porcentaje de solicitudes denegadas, de cerca de un 70%, y el tiempo que tarda en tramitarse sigue siendo aún tremendamente alto, de 120 días de media. Todo esto, como hemos dicho, tiene origen en un sistema altamente burocratizado, centralizado, con importantes barreras de acceso, en el que la atención presencial es prácticamente imposible y en el que la brecha digital, el idioma, las listas de esperas dificultan muchísimo más, convierte en una carrera de obstáculos el poder acceder a esta prestación. También está teniendo otros efectos colaterales, como el hecho de que muchas personas reciben cartas por cobro indebido de esta prestación, que hacen que en una situación de pobreza se vean obligadas a tener que afrontar pagos de 3.000 euros porque si han trabajado esporádicamente o otras prestaciones, como veíamos antes también, se consideran como ganancias patrimoniales y entonces suponen un impacto, se consideran como ingresos y supone que tengan, según los criterios de la Seguridad Social, que devolverlo. Todo esto, este conjunto de cosas, nos hace pensar que los servicios sociales autonómicos y locales, mucho más próximos a la realidad de la población, con una mayor accesibilidad, línea 900 mediante, y con un conocimiento más directo sobre la realidad de la población, tienen que jugar un papel mucho más importante en la puesta en marcha de esta política fundamental de lucha contra la pobreza. Una posibilidad, además, que se ha abierto con la aprobación el pasado 27 de diciembre a través del Decreto Ley 8/2023, que establece la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan asumir la gestión del ingreso mínimo vital, algo que han hecho comunidades como Valencia, Galicia, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña y que otras están analizando. Y algo que entendemos que, además, que el Partido Popular no debería resultarle ajeno, porque ya en junio de 2020, poco después de la implementación, presentó una moción a este Pleno en el que solicitaba que todas las comunidades autónomas pudieran participar en la tramitación y gestión de esta ayuda y que las entidades locales tenían que asumir la gestión de esta prestación a través de convenios con el Instituto Nacional de Seguridad Social para atender de manera adecuada. Por todo ello, es por lo que hemos traído esta moción a este Pleno. Entendemos que es una oportunidad para mejorar la gestión de esta prestación, algo que va a redundar directamente en las políticas sociales y en las condiciones de vida de la ciudadanía, y en este sentido es lo que intentamos defender. Gracias, señor Domínguez. Señor Martínez, está en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Mire, en primer lugar, conviene precisar algunas afirmaciones que ustedes plantean en el expositivo de su moción y que, tal y como lo han planteado, desde luego nosotros no podemos estar de acuerdo. Hablan ustedes de que el ingreso mínimo vital mejora las condiciones de vida de la ciudadanía y lo califican como un avance. Mire, por supuesto que hay que apoyar a las personas más necesitadas, faltaría más, pero sin demagogia, sin crear más pobreza, sin cronificar situaciones de vulnerabilidad. Ustedes se vanaglorian por haber conseguido que cada vez más personas hagan uso de este recurso que debería de ser algo extraordinario. Y sueñan, de hecho, con que cada vez sean más los beneficiarios. ¿Y saben por qué? Ya se lo he dicho en alguna ocasión, porque por alguna razón ustedes aman tanto a los pobres que los multiplican. Se han convertido ustedes, la izquierda, en la fábrica de crear pobreza. Y, por supuesto, en su moción lo dejan bien claro. Fantasean con tener cada vez gente más dependiente del Estado. ¿Sabe qué pensamos en Vox? Que las políticas sociales no son cuestión de dinero, 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 dinero. Son, más bien, nos parece, de educación. A nuestros compatriotas que lo están pasando tan mal, a aquellos que no pueden sacar adelante sus necesidades más básicas, lo que hay que hacer, y es lo que ellos mismos quieren, es no usurparles su dignidad con ayudas perpetuas cronificando sus problemas. Lo que hay que hacer es crear empleo, generar oportunidades, ver a la persona más allá del colectivo del Estado, premiar el esfuerzo, premiar al que trabaja, al que paga impuestos y dejar de hacer a este cada vez más pobre y que acabe, como ustedes parece ser que fantasean, pidiéndoles una limosna. En definitiva, lo que nosotros queremos es una sociedad libre, una sociedad creadora de solidaridad efectiva y no una sociedad esclava de las ayudas que el Gobierno tenga a bien ofrecer a todos aquellos a los que previamente han dejado en la miseria. Dicho esto, ustedes traen esta moción de traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital
que no es más que una de las reclamaciones que venía haciendo el independentismo catalán, en concreto, les recuerdo, Junts y la Esquerra, para sacar adelante la investidura. Era una de las cuestiones que planteaban, sí, y lo saben ustedes. Entonces, vienen aquí a hacerle el juego a sus admirados líderes nacionalistas, a traer sus reclamaciones, pretendiendo que estos marquen la agenda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento. Y mire, si de este grupo municipal depende, desde luego, ni hablar. Y en cuanto a la gestión, que es lo que plantean, nos parece que estamos ahora mismo como para que el Gobierno de Aragón gestione el ingreso mínimo vital. O sea, se ha dicho hoy aquí que tenemos unas listas de espera en sanidad, que para qué, en dependencia, en fin, 6 meses hasta que se consigue calificar o valorar a las personas. En los servicios sociales, en fin, saturados. Tardaremos años en arreglar la gestión del señor Lambán. Retrasos inasumibles en las citas con los servicios sociales municipales, que lo hemos debatido aquí en alguna ocasión. Y ustedes proponen que se gestione algo más. Venga, más trabajo. Pues oiga, ¿qué personal en concreto va a gestionar las ayudas del ingreso mínimo vital? A ver, díganos qué servicio quieren ustedes comprometer más de lo que ya están. Los centros municipales de servicios sociales, ¿verdad? A comprometerlos más, que tienen poco trabajo, un poquito más. Mire, por supuesto, votaremos que no. Un no a su modelo de creación de miseria, un no a su irresponsabilidad y desconocimiento de lo que supone una gestión eficiente. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Señor Galán, creo que está en el uso de la palabra. Gracias, señor Lorén. Que poco sé entender el modelo de los servicios sociales. Pero vamos, no es que nosotros evidenciemos lo que existe como pobreza, es que no lo negamos como ustedes. Y evidentemente, si nosotros nos arrogamos la condición de que la igualdad y no la grandeza de España tiene que ver con cómo se protege a las personas con algún tipo de dificultad, este es uno de los elementos, uno de los instrumentos más apropiados. Y hay un principio básico que usted también ha debido de olvidar en muchas de las comisiones, que es la cercanía de los servicios a los ciudadanos y a las ciudadanas. No se trata precisamente de recentralizar los servicios sociales para hacer algo que sea difuminado y no tener en cuenta la realidad concreta, como a ustedes parece que les gusta siempre crear cortinas de humo en relación a lo que hay en su ciudad, que es su responsabilidad, los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. Evidentemente los servicios municipales ya desde el 92 están acostumbrados a este tipo de prestaciones. Esto es fruto de un proceso anterior que también llevó a cabo el Partido Popular en parte, pero que luego ha tenido, en el inicio sí, pero que luego ha tenido 20 años o más de recorrido en el que se ha tenido que enmendar muchas de esas cuestiones porque no eran ajustadas a la realidad concreta de las personas en situación de pobreza. Cuando en el 92 se crea el ingreso aragonés de inserción, se crea como un derecho que no era subjetivo, como un derecho que no estaba acercado a la ciudadanía en toda su condición, sino que iba en función de prestación y de las cuantías económicas que tuviera el gobierno correspondiente. Y oiga, cuando se intentó hacer una modificación por parte del gobierno de la señora Rudy con un tal Oliván al frente de las políticas sociales y de sanidad de ese gobierno, lo que dijo es que derecho para todos ni de casualidad. En todo caso, para aquellos que sí se tenían que someter a la condición de pobreza o de limosna que usted está planteando en estos momentos. El ingreso mínimo vital es un instrumento que evidentemente necesita de muchos ajustes. Y todos esos ajustes están relacionados con propuestas que se han hecho tanto desde el Gobierno central como desde la comunidad autónoma. Si quiere, la señora Oror le podrá plantear cómo le pusieron encima de la mesa los desajustes que tenía el concepto del non-take-up, es decir, no acceso a los recursos, que era uno de los desajustes que se había planteado y que el gobierno de Sánchez había planteado pilotar en Aragón entre 19 propuestas para que se ajustara, para que se modificara en un tiempo récord, ajustando una prestación que, por cierto, no hay otra que hubiera tenido más consenso, porque las rentas mínimas no solamente son una cuestión de izquierda, son una cuestión de progreso y son una cuestión que está vinculada a políticas que entienden que la ciudadanía necesita una garantía mínima de subsistencia, porque el proceso en el que nos encontramos, el proceso social en el que nos encontramos, tiene muchas carencias. Y una de ellas es garantizar, entre otras, no con los bancos de alimentos como tal, sino con derechos absolutos de las personas, y esas garantías las tiene que plantear, por supuesto, que la administración más cercana. Y en este caso, la administración más cercana es la administración municipal.
estoy seguro que no significa un incremento en las tareas o en las funciones, sino en ajustar un instrumento adecuado a la cercanía y a la proximidad que tiene que tener una política fundamentada en la igualdad de todos y todas las personas que están en esta ciudad. Gracias, señor Galán. Señora Orós, tiene la palabra. Micro. Posiblemente esta iniciativa, señor Domínguez, sea la mayor constatación del mayor fracaso que ha tenido la izquierda de este país en los últimos años. Ese gobierno, ¿verdad?, que pretendía no dejar a nadie atrás. Ese escudo social que en realidad se ha convertido en un escudo social de cartón piedra. Avisamos ya en el año 2020, se lo avisamos al Gobierno de España, van a ser ustedes incapaces de gestionar un derecho subjetivo que nos esperanzó a todos, pero que ha resultado ser un fracaso, porque ni tenían experiencia, ni tenían recursos humanos, ni sabían de la gestión, ni tenían conocimiento y, por tanto, el fracaso estaba asegurado. Es verdad que el Gobierno de España permitió la gestión a 2 comunidades autónomas, como siempre privilegiando a algunos frente a los demás, País Vasco y Navarra. Y ahora, 3 años después, dicen que ahora sí, que tal vez podemos gestionar las comunidades autónomas este ingreso mínimo vital. Bueno, 3 años después, lo que significa es que, una vez demostrado el fracaso absoluto, quieren plantarle la pelota a las comunidades autónomas y además a los ayuntamientos, que tendremos que dedicarnos a hacer esa gestión sin saber, primero sin analizar el porqué del fracaso, que usted lo ha relatado. Hay que analizar el porqué del fracaso. Después tendríamos que tener encima de la mesa, sobre todo, qué presupuesto, qué recursos humanos, con qué herramienta de gestión. Y entonces, cuando estén todas las cartas boca arriba, podríamos plantearnos si sí o no lo vamos a aceptar. Porque de un gobierno trilero ya no nos fiamos nada. Así que hasta que no esté blanco sobre negro en qué condiciones, el Gobierno de Aragón y este ayuntamiento esperarán. Porque de trileros y de engaños ya estamos más que acostumbrados. La verdad es que decían que era el mayor avance, ¿verdad?, de protección social, usted lo ha dicho, pero se desangraba por otro lado, convirtiendo a muchas de las personas por el procedimiento complicado, por lo errático de la gestión, por la imposibilidad del acceso, en un momento de desesperación y de frustración, y de mucha frustración. Solo llega a 1 de cada 4 personas que lo solicitan, a 1 de cada 4. Y les voy a recordar algo que a mí me impactó. En el año 2021 al Gobierno de España le sobraron 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros del ingreso mínimo vital en un momento pospandemia en el que las familias y las personas lo estaban pasando verdaderamente mal. 1.000 millones que no fueron capaces de ejecutar para proteger mínimamente, estamos hablando de un ingreso de subsistencia, desde luego de dignidad ninguna. Les sobraron 1.000 millones de euros que no fueron capaces de ejecutar. Pero además, por otro lado, lo más curioso es que el Gobierno de Aragón quiso ser el primero de la clase, ¿verdad? Y ya a principios del año 2021 deciden cargarse, suspender el ingreso aragonés de inserción, que efectivamente era una renta básica autonómica que es del año 92, de un gobierno de coalición Partido Popular, Partido Aragonés, y que a lo largo de la historia se había ido adoptando, como todo, ¿verdad?, al paso del tiempo. Bueno, pues decidieron ser los primeros de la clase, de ahí esa gran rebaja que las rentas mínimas ha tenido en Aragón, un 85% menos, porque en el año 2021 se consideró que había que bloquearlo y ninguna otra familia aragonesa, mientras se tramitaba con una serie de lentitud y de rechazos el ingreso mínimo vital, pudo acceder al IAI. Y, por tanto, se quedaron en el limbo cientos de familias aragonesas, con una ventaja para el PSOE y para el señor Lambán, que se ahorró 30 millones de euros. Bloquear y cargarse el IAI supuso que el Gobierno de Aragón redujera en 30 millones de euros su aportación, que no fue para políticas sociales, que fueron para Hacienda. Y, por tanto, dejando en la pobreza y en el limbo a cientos de miles de familias. Por tanto, lecciones en ese sentido ninguna. Nosotros apostaremos por gestionar, que lo apostamos desde el principio, el ingreso mínimo vital, siempre y cuando estén todas las cartas encima de la mesa, con análisis de por qué ha fracasado, presupuesto del Gobierno de España para gestionarlo, recursos humanos con los que va a contar el Ayuntamiento para poderlo gestionar, que ya estamos bastante cansados de gestionar todos los informes del ingreso mínimo vital con los mismos recursos, y desde luego con herramientas que funcionen de coordinación y con el presupuesto y los recursos humanos adecuados. Por tanto, ante la incertidumbre, no vamos a apoyar su iniciativa. Muchas gracias. Señor Domínguez, tiene la palabra, por favor.
Sí, muchas gracias. Pues, señora Ros, eso es precisamente lo que estamos pidiendo, que se firme un convenio. Y un convenio supone financiación, supone ver los recursos, supone tal. Y si se promueve, no decimos que firmen un convenio a ciegas, evidentemente. Sí, venga, topa aquí, nosotros hacemos lo que sea, da igual lo que nos den. No, estamos hablando de un convenio que evidentemente tiene que tener recursos, tiene que haber aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, además, especialmente a usted se lo digo porque usted en comisiones, plenos, etcétera, etcétera, ha bramado contra la gestión del IMV y esta es una oportunidad que tiene su gobierno, ni siquiera yo, su gobierno, para poder demostrar que lo puede hacer bien en contra de lo que hace el Partido Socialista. Señor Martínez, bueno, no voy a entrar en lo que dice. Evidentemente, hablar con usted de derechos es una entelequia, hablar con usted de políticas de garantía de ingresos, eso es entelequia, no sabe ni lo que son. Sus políticas son del sálvese quien pueda, directamente. Desde luego no conoce los estudios que dicen cómo las garantías de ingresos, las rentas mínimas, etcétera, etcétera, impactan en el empleo, en la calidad del empleo, en la capacidad de la gente para emplearse, aparte de otras cuestiones de salud comunitaria, etcétera, etcétera. Y en este sentido, ahí está. Y no seré yo, señora Ros, nuevamente el que defienda la gestión del Partido Socialista con el IAI durante la implantación del IMV, ni de la PACIM, ni desde luego. Pero desde luego lo que sí podemos decir, y es cierto que hay una parte de fracaso en el ingreso mínimo vital, ¿no? Pero por lo menos se ha intentado hacer algo, una política que ha supuesto un importante avance. No sé si los datos que usted dan ciertos. Pero le voy a decir una cosa que usted también dice. Nosotros tenemos memoria también. Tenemos memoria y recordamos cómo se gestionó la crisis de 2012, con una reforma laboral que sometió a la precariedad y a la pobreza directamente a cientos de miles de familias. Recordamos cómo su gobierno recortó el plan concertado en 6.000 millones, el plan concertado de servicios sociales, que impactó directamente en cómo estaban esos servicios sociales y en ese personal que ahora nos falta y en cómo están dotados, etcétera, etcétera. Y recordaré también que durante el mandato de la señora Rudy, demostró una pésima gestión del ingreso a aragonés de inserción, con listas de espera de más de un año para acceder a la prestación, con retrasos en la tramitación enormes y con una reforma del ingreso a aragonés de inserción que se paró gracias a la movilización social de los colectivos sociales y que lo que suponía era realmente crear una prestación que echaba a la gente del ingreso aragonés de inserción. Entonces, tenemos memoria, nos acordamos, sabemos también lo que han hecho ustedes, sabemos lo que han hecho nosotros, sabemos que hay cosas que mejorar. No van a encontrarme a mí defendiendo la gestión de ningún gobierno cuando una cosa se hace mal, pero en este caso tenemos una oportunidad de mejorar esta prestación, de mejorar la gestión, de acercarla a los ciudadanos, de eliminar barreras de acceso, y es eso lo que le estamos planteando. Muy bien, procedemos a la votación. Votos a favor de la moción. 11. Votos en contra. 19. Queda rechazada.